cómo los astronautas trabajan en la Luna, mira, hasta la Tierra. Nunca pensé que algún día conocería la NASA. Siempre la vi como algo lejano, un lugar que solo existía en documentales y películas. Estar aquí y ver de cerca las naves del programa Apolo y el Atlantis me hizo entender que esto solo no es tecnología, es historia y esfuerzo y sueños hechos realidad. Hoy quiero mostrarte lo que vi y lo que se siente estar en un lugar que parecía imposible de alcanzar. Bienvenidos amigos desde NASA. Buenos días amigos, me encuentro en el Kennedy Space Center y hoy día lo vamos a visitar. Les voy a enseñar qué es lo que pueden hacer, cuánto cuesta, todo lo que necesitan. Ok, les voy a enseñar mi hotel que me he quedado acá a 40 minutos para ir a la NASA. Está en la ciudad de Melbourne, no está nada mal y está barato. Ahorita les doy el precio, miren. Lo que no sabía que tiene hasta una cocina, ¿ve? Si uno quiere hacer su comida lo puedes hacer. Tiene hasta microondas y tiene un frigider grandazo. Y si tú deseas puedes pedir tu ollita, tus vasos. Lo que sí no sé si te van a cobrar extra. Acá una cama. Se supone que esto es para 2 personas, ¿no? Porque los hoteles solamente te dan los cuartos mínimo 2 personas. Pero yo estoy sola. No está nada mal. Aire acondicionado para poner sus cosas. Televisor. Y acá está el baño, ¿ve? Todo limpio, todo bien. La ducha nada mal. Está a 45 minutos en la NASA. Porque este es uno de los más baratos que he encontrado. Porque en Orlando es carísimo. No, la NASA está más cerca de Orlando que a este lado. Incluye desayuno. Me dicen que el desayuno es grab and go, que quiere decir es para llevar. $80 la noche. Para 2 personas. No está nada mal. Bueno, ahora sí me voy a descansar porque mañana tengo un día largo en la NASA y nos vemos hasta mañana, ¿ok? Bye. Llegamos. El parqueo, si están con vehículo, está $15 por vehículo y solamente aceptan tarjetas de crédito, bueno, o débito, tarjeta, no efectivo. No hay transporte público para llegar acá, así que tienen que alquilar un carro, o la otra opción es, hay buses que hacen tours, pero normalmente salen desde la ciudad de Orlando. Este lugar está a 1 hora de la ciudad de Orlando y aproximadamente 3 horas y media de la ciudad de Miami. Los buses son tours que recogen en ciertos puntos de la ciudad de Orlando. Le voy a dejar la información acá. Pueden comprar sus tickets por internet en la página. Les voy a dejar acá la página y en la descripción, pero les cobran un convenience fee, como un tarifa adicional por comprarlas por internet, pero también las pueden comprar acá. Voy a comprar ahorita los tickets yo aquí. No hay mucha gente, les recomiendo que vengan temprano, apenas abran. Están abiertos de 9 a 5 de la tarde, sobre todo si van a hacerlo en un día. Hay unas máquinas aquí, van a necesitar tarjeta. Yo pensé que se podía comprar con efectivo también. Ahí están las tarifas, adultos $77 más impuestos. Tienen otras opciones especiales que pueden comprar adicional. Pueden comprar de entrada de un día o de 2 días y pases anual. Les voy a comprar y esto es todo lo que incluye. Y ahí están mis boletos. Mira, ya hay gente, la gente viene tempranito. Ok, si quieren pagar con efectivo o no tienen tarjeta, acá tienen unos kioscos que prácticamente convierten efectivo a tarjeta de débito. Meten ahí, les dan como una tarjeta de débito y esa tarjeta de débito pueden usar para comprar los tickets. Vamos a entrar y les voy a enseñar. Acá a la entrada agarren su mapa, tienen en inglés y en español también. Les recomiendo que bajen la aplicación del Kennedy Space porque ahí pueden planear sus días que van a visitar, y es más, hay ciertos sitios que necesitan hacer como una reserva, ¿no? Y por ejemplo he escuchado que el Hyperdeck VR se necesita hacer como una reserva y lo hacen desde acá, así, reserve your spot. Aquí te dan un tour del Rocket Garden, esto está incluido en tu boleto y ahí están los horarios. Ahorita es a las 9:30, es el que estoy tomando yo. Está casi a la entradita.
9:15, 11:15, 2:30, 3:30. Son los diferentes tours y dura como unos 15 minutos. Yes, these are absolutely real rockets. Now, they've never been flown. If they had been, we would be doing this tour at the bottom of the Atlantic Ocean because these were all disposable. I have one exception, and that is this Atlas rocket you see right over here with the 109D on it, that silver rocket. That is a replica of the Earth. And they did everything, didn't stay on the moon very long. Todos estos cohetes que ustedes ven acá son reales. Bueno, a excepción de uno, que es una réplica y es el que se encuentra ahí. El 1009D, me parece este de acá, es el único que es una réplica. Ahora, ninguno de estos ha ido al espacio y es lógico porque todos estos cohetes son descartables. Si hubieran ido al espacio no estarían acá, no, porque luego ellos se deshacen de eso. Creo que dijo que se caían al mar, no sé, pero prácticamente una vez que lo use pues se van deshaciendo en la atmósfera. Ya que todo acá es caro, la comida, todo, ustedes tienen la oportunidad que sí, pueden traer su comida, pueden traer su lonchera y también su botellita de agua. Si se les acaba, tienen acá bebedores para que ustedes lo puedan rellenar. Lo único que sí no permiten nada que sea de vidrio. Y acá me estoy yendo al Hyperdeck VR Experience, que es prácticamente una experiencia virtual. Y es de la que tienen que hacer reservación. En la aplicación lo pueden hacer. Les recomiendo que hagan eso primero o el bus tour también. Vamos a ver. Wow. Ay. Yes. Ok, eso es 10 minutos y sí, tienen que reservarlo y la única forma de hacerlo es por la aplicación y les va a llegar una confirmación a su correo. Green and blue, I want to shoot them. Okay. Red, you know. Okay. And then it's just like a roller coaster. The floor will be moving up and down, so we advise everyone to hold on at all times. 7.125 dice. Bueno, yo estaba sola. Pero no, nada mal, porque hay otros que hacen 4.000, 8.000, pero muy cool, la verdad que sí, muy cool. Se siente real, es como un juego virtual, te ponen estos lentes, no podía grabarles porque solamente se ven en los lentes, dentro de los lentes, pero muy cool, es prácticamente, sientes todo, yo los recomiendo bastante porque sientes todo, sientes como si fuera de verdad, más o menos es como que estás en el cohete, en la nave, dentro de la nave y comienza a despegar y se siente el aire, hasta se siente el calor, una vez que ya está saliendo de la atmósfera se siente así como calor, ¿no? Y luego se siente como que tiembla la tierra, no, porque es como el cohete, igualito, y cuando llegas, se supone que llegas a la luna y se ve tan real y tienes que comenzar a disparar como ciertos minerales para que ganes puntos, ¿no? Es como una misión, pero sí les recomiendo hacer eso, solamente dura como 10 minutos, pero lo pueden repetir, lo pueden hacer las veces que ustedes deseen. Bueno, ahora sí me voy y voy a ir a tomar el bus, que ese es el que se demora más y lo recomiendan que se haga uno de los primeros en hacer, porque hay muchas actividades para hacer acá. Vehicle Assembly Building, we were just talking about that mobile launcher tower over there. That's NASA's secondary mobile launch platform and tower for the Space Launch System Artemis. You ready? NASA is in the process of assembling Artemis 2. Artemis 2 is a manned mission around the moon, projected for 2026, February. SpaceX regularly sent crews to the ISS via Crew Dragon. Launching atop SpaceX's Falcon 9 rocket, the Crew Dragon capsule can carry up to 7 astronauts and the cargo exceeds 4. Upon returning to Earth, Crew Dragon splashes down in specific locations. Ese edificio es donde arman los cohetes antes que los manden al espacio y sus puertas son las más grandes del mundo, por supuesto porque caben ahí los cohetes. Este es el Gantry LC-39, que es la torre de observación del complejo de lanzamiento 39. Acá uno experimenta una de las simulaciones de encendidos de motores y multisensorial que construye y lanza los cohetes.
Esta es la primera parada del tour de bus. Hay un tour en un bus que está incluido con la entrada y dicen que hacen 3 paradas. En 1969 cargó a Apolo 11, uno de los más preciados cargos, a los 3 primeros humanos a la luna: Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Pesa 8.23 millones libras y mide unos 160 de largo pies. La gente lo que hace acá es que se pone debajo de este motor y sientes todo el poder que se siente como un poco de aire y calor también. Se acabó. Quema. Pero ¿por qué los cohetes son lanzados de esta parte de Estados Unidos? Bueno, esta parte de Estados Unidos está en la costa este. Los cohetes viajan hacia el este porque la Tierra viaja hacia el este. Esto ayuda a que los cohetes tengan un impulso natural a la hora que despeguen. Y tiene sentido. ¿Y por qué? Porque si lanzan los cohetes en esta parte de la costa, estos cohetes viajarían sobre el océano y no sobre las ciudades que están llenas de personas. Y también porque esa zona está cerca a la línea del Ecuador. La Tierra rota más rápido cerca a la línea del Ecuador. Y si estamos más cerca a la línea del Ecuador, quiere decir que los cohetes necesitarían menos combustible porque viajarían más rápido. Que si hay menos combustible, el cohete pesaría mucho menos. Mientras el cohete pese menos, más eficiente será. De esta torre se puede ver SpaceX by Elon Musk. We're on board Apollo 1 for a plugs-out test, a full-scale dress rehearsal for the actual launch. Please be seated in the front row. Me encuentro ahorita donde pasó el lanzamiento del Apolo número 8, el lanzamiento para ir a la luna. This is launch control. T-minus 3 minutes and counting. The communications are go. A la luna. Nos hicieron revivir esto porque temblaba todo. I'm Jim Lovell, and I was one of the crew of this spacecraft, Apollo 8. We were the first men to see the surface of the moon from... Cuando despegó el cohete todo se movía, temblaba la Tierra. Acá se realizó, este fue el área donde despegaron todo eso. El Apolo número 8 fue de verdad. Vamos a ver. Y acá está el Apolo. Miren eso, es huge. Está grandote. Me siento tan chiquito. That is so cool. Aquí en el Apolo Saturno 5, en el Kennedy Space Center, podemos ver aquí, este es el cohete Saturno 5, que es el más grande y potente que ha volado el espacio, así como la cápsula de mano también del Apolo 14 llamada Jericho. El cohete Saturno 5, el cohete real que aterrizó astronautas en la Luna, está en exhibición. Es uno de los cohetes más grandes y potentes jamás construidos. Acá podemos ver la cápsula de mando original del Apolo 14, una pieza histórica de los vuelos tripulados en la Luna y también algunos artefactos recuperados. ¡Wow!
se ve grandazo, es grandísimo, es grandísimo. Te sientes un chiquitito. El Apolo 11 fue la primera misión espacial que logró llevar al ser humano a la Luna. En 1969, la NASA lanzó esta misión con 3 astronautas a bordo: Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Armstrong y Aldrin descendieron a la superficie lunar, mientras Collins permaneció orbitando la Luna. El momento más histórico ocurrió cuando Neil Armstrong dio el primer paso y dijo la famosa frase: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. El Apolo 11 demostró que el ser humano podía viajar a otro cuerpo celeste, caminar sobre él y regresar sano y salvo a la Tierra. Fue un logro histórico que marcó un antes y un después en la exploración espacial. Y acá hay un restaurante que puedes comer al costado de este cohete. Bien cool, ¿no? Wow. Vienen los hot dogs y diferentes cosas. Vamos a ver qué cosas más hay por aquí. Wow. Acá tienen una representación de cómo es estar en la luna, cómo los astronautas trabajan en la luna. Mira, hasta la Tierra lo han hecho ver, el piso. Wow. Muy interesante. Y acá también te puedes tocar un pedacito de la luna. Una roca de la luna, wow. Que fue colectada por el astronauta Jack Smith cerca de Apolo 17. La roca pesa 17 gramos y es un fragmento de una pieza original mucho más grande. Y se dice que se formó aproximadamente 3.7 billones de años atrás. Ok, este es el interior de un cockpit, que en español sería el área de control de la aeronave. Mira, wow. Miren, y acá están los carritos que se usan para llevar las herramientas y todo, ¿ve? Hola amiguito, ¿cómo estás? Este es un uniforme de un astronauta, de verdad que se ve bien pesado. Dice que está hecho de policarbonato, que es prácticamente plástico. Qué interesante. Los zapatos se pueden dejar afuera en la luna para evitar que el polvo se meta dentro de la aeronave por protección. Interesante, ve. La cápsula Kitty Hawk. Wow, esta es una cápsula del Apolo 14. Acá hay un cuadro que muestra que fue rescatada del océano en 1971. Wow. Está hasta media oxidada. Y ese es un pedacito de prueba de la luna del Apolo 17. Es estimado que 3.7 billones de años atrás tiene esta roca. Otra prueba de un pedacito de la luna. Así que este centro es uno de los más importantes también. Bueno, yo me voy a ir al siguiente porque ya no tengo mucho tiempo. Ya van a cerrar a las 5. Me quedan 2 horitas. La hora se pasa rápido porque los buses que te llevan para acá se demoran en recogerte y hay colas y colas. Así que vengan temprano. Voy a ir al Atlantis el próximo. Ya con esto ya voy a tratar de recorrer lo más que se puede, pero la verdad en un día se puede hacer todo, pero el problema es que los buses se han demorado demasiado. Si recogen rápido, sí lo puedes hacer todo en un solo día. El Atlantis fue uno de los transbordadores espaciales más importantes de la NASA. Formó parte del programa del Space Shuttle y realizó 33 misiones al espacio. Fue clave en la construcción y mantenimiento de la Estación Espacial Internacional, además de lanzar y reparar satélites. También participó en misiones históricas como el mantenimiento del telescopio Hubble. Fue uno de los últimos transbordadores en volar y su misión final marcó el fin de una era en los viajes espaciales tripulados de la NASA. Ahora el Atlantis se conserva como una pieza histórica que representa décadas de exploración, ciencia y trabajo humano.
Este es el Atlantis, que no es un cohete y no es un avión. Es prácticamente una nave, como un avión para el espacio. Estuvo en servicio por 26 años y voló 33 misiones. Cada vez que despegaba un cohete, este volaba como si fuera un avión del espacio y aterrizaba en un planeador. Ustedes si lo ven como que un poco dañado, se ve un poco así usado, antiguo, ¿no? Pero tiene mucha historia. Detrás de esto hay mucha historia porque voló un montón de misiones, 33 misiones, wow, y es gigante. Hay un montón de controles. Miren todos estos botones. Oh, that's cool. Ese es el verdadero, no es una copia ni nada, pero es gigante. Voy a hacer el simulador. Es un transportador espacial. Simulador real. Es un simulador de un transportador. Así que es la simulación bien real de cómo se siente cuando uno está dentro de un transportador, prácticamente de una nave espacial. La experiencia es de cuando despega, esa es la experiencia. ¡Vamos! Se siente la altura, así como cuando subes a Dios. Oh my God, se siente. Ojalá que no vomite. Miren el espacio. Estamos en el espacio. All the men and women of NASA, thank you for joining us on this adventure today. Now, whenever you see a space launch, hopefully you'll remember your experience here today. And at least in spirit, you'll be on board. And who knows? Maybe one day you will fly with us. Nada mal la experiencia. No estaba tan fuerte como pensaba. Al principio sí, cuando comenzó a despegar. Sí sentía como un terremoto. Pero sí, bonita. Se supone que es la experiencia real, lo más real que se puede experimentar cuando un transportador o una nave espacial despega para el espacio. Miren, esto es bien cool porque estás como bajando cuando sales del simulador y ves arriba como el espacio, las estrellas, y abajo ves la Tierra. Wow. A la entrada te toman la foto para con la astronauta. Mira, yo me he comprado $15 de un recuerdo. Yo toda una astronauta, wow. Sí está caro.
pero bueno, es un recuerdo que me llevo. Bueno, todo es dinero y acá tienes un astronauta de verdad que te firma la foto, te cobran $10. Wow. Ok, si quieren hacer todo, de verdad que sí falta tiempo en un solo día. Y eso que yo he venido temprano y me faltan muchas cosas. Lo que pasa es que el bus en la primera parada para recogernos se demoró como 2 horas. Hemos perdido demasiado tiempo. Ya son como 4:30 y el sitio lo cierran a las 4:30 de la tarde. Así que si ustedes hagan lo principal, lo primero que ustedes quieran hacer, investiguen bien. Cuando sigues el Atlantis, el Saturno, que eso tienes que tomar los buses, lo que está, los simuladores, eso es lo principal. Yeah, they designed all of those different things themselves. They designed the shows. They did up in New York. Wow. Este rover que es como un carrito. Estos son para hacer agujeros en la tierra y tomar muestras. Si a ustedes les gusta mucho lo de la NASA y todo lo que tiene que ver con el espacio, yo les aconsejo que hagan 2 días para que hagan todo lo que quieren y con tranquilidad. Porque de verdad a mí me ha faltado tiempo cuando me demoró el bus, pero hay muchas actividades que ustedes pueden hacer y se demoran porque tienen que esperar, tienen que hacer fila. Pero sí, está muy bonito, lo único que es caro. Para darles unas ideas, yo lo que solamente me ha dado tiempo es hacer el Atlantis, el Saturno, rapidito entré a última hora al Gateway, pero ya son más de las 5, a las 5 cierra. Y he hecho el simulador del Atlantis, y luego también he hecho lo que es el bus, el tour bus, que es parte del Rocket 39. Así que 2 días, yo creo que 2 días para que hagan todo con tranquilidad. El bus tour que está incluido, porque hay otro que es aparte que puedes pagar adicional para que te lleve a más sitios. Dicen que es 2 horas, pero en realidad, ¿sabes qué? No. En base a mi experiencia, a mí me demora 4 horas. Yo creo que mínimo 3 horas. Y hasta que esperen el bus y todo eso, porque hay cola para esperar el bus. Entonces, por lo menos 3 horas. Así que calculen su tiempo. Todo es con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Nada es en efectivo. Así que si no tienen tarjeta de crédito no van a poder comprar absolutamente nada, ni comida ni nada. Hay unas maquinitas que ustedes pueden cambiar, poner su efectivo y les dan una tarjeta de débito por eso. Bueno, espero que les haya gustado ese video y que les sirva si algún día vienen por acá y si no ya lo vieron por medio de este video. Bueno.